Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este webinar. Voy a compartir pantalla. Si hay alguna dificultad con la pantalla, digamos con las slides, me pueden comunicar. Igual el chat abierto para consultas. Si alguien necesita activar el micrófono, hacemos un raise de hand y podemos participar. ¿Ok? Entonces, bien, como bien mencionó Leonardo, hoy vamos a estar conversando un poco del tema de series temporales desde un punto de vista del manejo de los datos, ¿no? El tema de series temporales como tal tiene algunas motivaciones. Es decir, el tema de series temporales puede tener en particular motivaciones asociadas ¿a qué? A temas como pronósticos, ¿cierto? Como es el forecasting, pero hay otras utilidades más. Tenemos series de tiempo usadas para la detección de anomalías, para cambios de nivel en la estacionalidad, agrupación, clúster, incluso hay tópicos más avanzados que uno puede tratar con series de tiempo, que involucran las series de tiempo, que tengan que, adicional de tratamiento de los datos, pues hacer el tema de la modelación per se. Hoy en particular vamos a tener como motivación un tema que es muy usual, que es el tema del pronóstico, y es un poco ver cuando uno quiere hacer el pronóstico de series de tiempo, previamente, ¿qué deberíamos hacer con los datos? Entonces, vamos a trabajar acá con unos datos que luego les he de compartir el link de donde están almacenados para que puedan acceder. Y quien se anime hoy a programar en vivo conmigo, lo podamos ir haciendo poco a poco. Y luego ir dando estos highlights técnicos de lo que uno puede irse encontrando cuando está manejando los datos. Entonces, esta es la motivación que yo traje, el de pronóstico. Básicamente esto surgió de una investigación que hice en conjunto con investigadores junior en Ecuador. Un poco el contexto, estas investigadoras junior no tenían experiencia previa ni en R ni en pronóstico. Entonces hago esta mención para que nos demos cuenta que una persona que está desde su arista de conocimiento, sin tener un conocimiento previo en R y en forecasting, puede empezar a trabajar sin miedo con estos dos temas, ¿ok? De manera conjunta. Entonces, bueno, a la larga lo que se buscaba en esta investigación era poder darle al exportador de flores de Ecuador, que tiene como principal mercado Estados Unidos, el cómo debería ser su inversión a lo largo del año en base al comportamiento que a futuro iba a tener esta variable que eran exportaciones de flores. Entonces, esto que estoy mostrando, digamos, es uno de los métodos que se utilizó para poder hacer el pronóstico de 5 años, pero la pregunta que cabe es tratar de ver qué había por detrás, ¿no? Es decir, cuando yo intento trabajar con los datos de series temporales, lo que nos vamos a encontrar siempre es una fuente de generación de datos, o una fuente secundaria. En nuestro caso, por ejemplo, fueron los datos históricos de las exportaciones de flores que podían ser proveídos por el Banco Central del Ecuador, pero no los pudimos conseguir de ahí. Entonces recurrimos a un site que se llama Trademap, que básicamente lo que hace Trademap es, a través del Centro de Comercio Internacional, almacena grandes volúmenes de datos sobre operaciones de comercio exterior. Y entonces ahí decimos, ahí empezaron los problemas. ¿Por qué? Porque los que estamos en análisis de datos estamos expectantes a tratar de que los datos sean como esto, ¿cierto? Como dulces que están ordenados. Es decir, que yo tenga la facilidad, por ejemplo, deme dos dulces verdes y uno rosado y como sé en qué lugar están, los tomo y puedo tenerlos al alcance. Pero lo que realmente está ocurriendo siempre con el tema de análisis de datos es esto, ¿cierto? Es decir, nos estamos encontrando o manejamos datos que necesitan de un tratamiento previo para poder hacer cualquier tipo de metodología estadística luego que uno quisiera. Entonces, yo diría en el contexto de las series temporales que
un primer highlight técnico que hay que tener en cuenta es que los datos de series temporales pueden venir en todos los tamaños y en todas las formas. Y entonces, tener eso en cuenta, ¿qué va a facilitar? Nos va a facilitar que consideremos que vamos a tener asociadas tareas de ciencia de datos, es decir, tareas de manipulación, tareas de ordenamiento, que forman todo este tratamiento previo para luego pasar a otro tipo de fases como visualizaciones, modelación y finalmente la comunicación de lo que estemos haciendo en nuestra investigación. Y un poco más hemos de ver la base de exportaciones, cómo nos llegó a nosotros, que es con la que vamos a trabajar el día de hoy para el webinar. Pero más allá en este webinar de que nosotros pues debamos saber teóricamente qué es una serie de tiempo, que a la larga pues no es nada más que un conjunto de observaciones que están ordenadas en el tiempo. Este tiempo tiene que ser equidistante, este tiempo siempre, digamos, es monótonamente creciente porque va aumentando. Más allá de eso, nosotros lo que deberíamos preguntarnos cuando estamos trabajando en el tópico de series de tiempo es cómo deberían lucir los datos de una serie de tiempo, más allá del contexto teórico que acabo de dar, que digamos, es algo muy usual cuando estamos trabajando. Entonces, para poder llegar a darnos una idea de cómo deberían lucir los datos de una serie de tiempo, ahora sí nos vamos a ir a R. Y desde ahí vamos a compartir en un script, ¿cierto? Para las personas que previamente hayan trabajado en R. Sabemos que actualmente estamos en la IDE, ¿cierto? De RStudio, en particular en el primer panel donde tenemos el script. Y yo he dejado, luego este script va a estar naturalmente subido en el enlace que yo he de compartir a través del chat en un proyecto de R que está en nube, un POSIT Cloud. Y donde básicamente pues lo que vamos a buscar hoy es, a más de manipular y ordenar estos datos, poder fortalecer qué manejo también deberían tener las estructuras de datos en el manejo o en el tema de series temporales. ¿Ok? Entonces, buena práctica de código, siempre tener una sección de los paquetes que uno iría a utilizar, es decir, una sección de instalación de paquetes y una sección de paquetes para poderlos cargar, ¿no? Recordemos que los paquetes a la larga, si uno hace una analogía con un celular, no son más que como unas aplicaciones, ¿no? Si yo necesito algo mediante una aplicación en el celular, ¿qué tengo que hacer? Descargar la aplicación. Lo propio es acá. Si quiero extender las funcionalidades de R, entonces hago que los paquetes, tomarlos, instalarlos. Y lo propio, volviendo a la analogía, si yo tuviera, en este caso, que ya usar la aplicación, el hecho que esté instalada no significa que la puedo usar inmediatamente, sino que tendría que activarla, ¿no? Lo propio es en R, ¿no? Eso le decimos nosotros cargar paquetes. Entonces hoy vamos a estar trabajando con estos paquetes que he dejado escrito en línea de código. Tidyverse, que es este gran paquete que está conteniendo a otros, ¿cierto? Y que básicamente nos ayuda en tareas de manipulación y ordenamiento de datos. El paquete MagritR, que pese a que actualmente ya viene contenido en Tidyverse, si alguien tuviera alguna dificultad en la instalación, en el cargo de paquete de Tidyverse, pudiese instalarlo individualmente en MagritR y cargarlo individualmente. Y hoy lo estamos cargando específicamente por un operador, que es el que nos va a ayudar a escribir en sintaxis Tidyverse. Un paquete para poder hacer importación de datos desde archivos.xlsx. Y estas tres últimas librerías son librerías asociadas a series de tiempo, desde tema de tratamiento de estructuras, visualización, hasta hacer modelación, ¿no? Hoy en el webinar no estamos abordando la modelación, pero si alguien estuviese interesado incluso en hacer ingeniería de características, estos paquetes puedan ayudar, ¿no? En especial TimeTK, que es un paquete, digamos, muy potente para poder abordar temas asociados incluso a aprendizaje automático. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿cierto? Cargar estos paquetes para tener activas sus funcionalidades. Y ahora lo que nos tendríamos que plantear, en base a la pregunta que traíamos, cómo debería lucir una serie de tiempo, es tratar de llamar alguna data, ¿cierto? Preguntamos cómo deberían lucir los datos en una serie de tiempo.
deberíamos llamar alguna data que me permita ver, al menos en estructura, cómo estos datos deberían lucir. Entonces, en particular, yo he elegido de este paquete que se denomina FPP3, que es un paquete que soporta un libro introductorio a forecasting, eh, un conjunto de datos que está contenido en TC Data. Y en particular vamos a tomar el conjunto de datos que está contenido en ese paquete Teachable Data, que es sobre producción de ciertas materias primas en Australia. ¿Ok? Entonces, un tema súper importante acá cuando uno está trabajando en R es tomar o considerar las estructuras de datos que nos provee el conjunto de datos original y la estructura de datos que necesitaríamos para trabajar con ella. En este caso, si nosotros hacemos, veamos un recordatorio rápido, las estructuras de datos en R sabemos que están vector, matrices, data frames, ¿cierto? Listas, arreglos, hay muchas más, pero en particular hay una que es el table, ¿no? Entonces es súper sencillo describirlo en el sentido estricto de que un table no es nada más que un data frame mejorado, ¿no? ¿Y un data frame qué es? Pues es aquel arreglo rectangular que tiene fila, columna, donde las columnas pues son las variables. Entonces lo que vamos a hacer con este conjunto de datos original del paquete Teachable Data es tratarlo como un table y para eso vamos a utilizar esta función asTable y adicionalmente esto lo vamos a asignar a un objeto que yo le voy a denominar Australian, ¿no? Para recordar que esto está asociado a un conjunto de datos de materias primas de Australia. Entonces enviamos esto a correr. Uno podría luego en el environment verificar que en efecto el objeto está creado, ¿cierto? Aquí aparece. Y ahora vamos a poder a través de el chequeo de su estructura darnos cuenta qué posee, ¿ok? ¿Qué compuestos encontramos? Entonces, si vamos a consola, nos estamos encontrando que en efecto tenemos una estructura de datos table que tiene 218 filas y 7 columnas, ¿ok? Y que entre las columnas que encontramos está una columna que está almacenando los trimestres y luego columnas de los commodities que se han decidido analizar acá, ¿no? Como cerveza, ladrillos, tabaco. Entonces, algo bien importante para poder resaltar acá es que nosotros podríamos tener teóricamente en el objeto de Australian una serie de tiempo. Entonces, si nos damos cuenta, vamos a hacer una vista a esto, vamos a hacer un view. Y nombre del objeto, error en escritura. Lo bueno de R es que objeto que no existe, objeto que nos lanza error para comunicarnos. Entonces veamos cómo está la estructura, ¿cierto? En la vista de la data, nos damos cuenta que esta data, como se la presenta, la vemos de manera ya preliminarmente ordenada. Cuando decimos que está preliminarmente ordenada, es que nos damos cuenta que está conformada por columnas, por filas y que naturalmente estas intersecciones, las celdas, están almacenando algún tipo de medición. Eso por el tema de el procesamiento de datos que luce ya como un conjunto ordenado. Entonces, desde el punto de vista teórico, ya yendo a series de tiempo, diríamos, bueno, el objeto Australian luce como una serie de tiempo. ¿Por qué decimos que parecería que luce como una serie de tiempo? Porque recordemos lo que yo mencioné conceptualmente. Una serie de tiempo es un conjunto de observaciones numéricas que están asociadas a un tiempo t. Entonces, yo tengo un tiempo aquí, sí, los trimestres por cada año. Y a cada commodity que he hecho la medición, le estoy asociando a ese conjunto de observaciones numéricas el tiempo también. Pero es súper importante tener o reconocer que no necesariamente el hecho de que de una forma teórica esto luzca como una serie de tiempo, a la interna en R va a ser una serie de tiempo.
Entonces hemos de ver un poco más adelante que las estructuras de datos cuentan mucho al momento que yo estoy trabajando en R. ¿Por qué? Porque las estructuras de datos en R son las que me definen posteriormente qué tipo de funciones yo puedo utilizar. ¿Ok? Entonces, en este punto, yo lo que debería ahora es reflexionar sobre cuáles son esos elementos mandatorios que debería tener una serie de tiempo como un conjunto de datos. Entonces, primero, saber que los datos de series temporales deben sí o sí contener una variable index, ¿no? Que no es nada más que la variable del tiempo, años, trimestres, meses. Y esta variable index puede cambiar dependiendo de la frecuencia o la granularidad de los datos que tengamos. ¿Ok? Lo segundo es que deben existir este conjunto de mediciones, ¿no? Que son las observaciones numéricas. Y finalmente, que puede darse el caso que tengas variables identificadoras. Entonces, estas variables identificadoras es como que yo dijera, bueno, tengo de Australia estos commodities, pero estos commodities yo los voy a ver por regiones. Entonces, región es una variable identificadora. Si nosotros volvemos a nuestro set de datos, nos damos cuenta que tenemos una variable tiempo, tenemos el conjunto de observaciones, no existe una variable key. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos estaría impidiendo llamar formalmente a este tibol como un objeto serie de tiempo que no hemos definido de manera programática en R que la variable o la columna de los trimestres es la variable index? ¿Ok? Que eso es algo que posteriormente lo vamos a hacer. Pero en primera instancia, lo que estamos tomando en consideración ahora es que si yo necesito trabajar en R, es mandatorio para las series de tiempo, al menos cuando no estamos haciendo, en este ejemplo, que hay series, pueden ser series univariadas, multivariadas, que la data esté ordenada, lo que le decimos técnicamente tidy data, es decir, que cada variable sea una columna, cada observación sea una fila y que en la unión de estas tengamos la celda, la medición. Y en series temporales, identificar estos tres elementos que tenemos acá. ¿Ok? Ahora bien, la idea que nosotros traíamos, ¿cierto? De lo que estuvimos conversando hace un momento, es tratar de ver con estos primeros elementos que yo ya he hecho la abstracción, poder trabajar en R con el caso de exportaciones que yo les mostré al inicio. ¿Ok? Entonces vamos a mostrar cuáles serían los datos con los que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, fíjense que acá, para poder llevar un ordenamiento de la gestión que se tiene dentro de R, yo estoy dentro de un proyecto. Sabemos que otra buena práctica dentro de la programación de R es tratar de trabajar con proyectos y que dentro de este proyecto pues yo tenga subcarpetas específicas para donde estoy alojando los datos y donde estoy alojando los scripts. ¿Ok? Entonces, fíjense que acá en nuestro caso, tenemos para el caso de exportaciones una subcarpeta que se llama bases y que contiene 8 archivos de datos de extensión .xlsx. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos los datos históricos de Trademap de forma mensual desde el año 2008 hasta el año 2018. Entonces, cuando uno hacía el gestionamiento de esta data, es decir, lo descargaba de Trademap, no hacía una descarga masiva de la data, sino que te la entregaba particionada. Entonces, esto, lo que mencionaba al inicio, ya te deja entrever que empiezan a surgir tareas de ciencia de datos en el orden de la manipulación y del ordenamiento propio de estos datos. Entonces, vamos primero a importar solamente un archivo de datos para que ustedes vean si lo que yo tengo en el caso de exportaciones de flores, ese conjunto de datos como luce respecto al ejemplo que di con los commodities de Australia, ¿no? Que vimos que es un conjunto de datos ordenados y que a la larga es fácil reconocer los tres elementos de series temporales con datos en R. Entonces vamos a importar una base. Vamos a poner un archivo de datos. La base suena demasiado grande eso. Un archivo de datos
de exportaciones de flores. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a hacerlo con la función read xlsx, que es del paquete readxl, que vieron que al inicio lo tenía en el segmento, en la sección de instalar paquetes y cargar paquetes. Y afortunadamente, como estoy dentro de un proyecto, no tengo que declarar un directorio extenso, sino que la facilidad que me da el proyecto es que basta con que yo declare la ruta de la subcarpeta data. Y en este caso, como dentro de data tengo otra subcarpeta que contiene las bases, declarar ese subdirectorio que es bases. En este caso, dijimos vamos a importar uno solo, base1.xlsx, y como vamos luego a hacer manipulación de esta data, entonces, buena práctica, siempre asignarlo a un objeto. ¿Ven? Entonces vamos a ponerle un nombre genérico, le vamos a poner el nombre data y lo vamos a enviar a correo. ¿Ok? Veamos qué error puede aparecer por aquí. Hay un error en la asignación. Error en la ruta. Acá aparece en el environment. Aquí está. Data. ¿Cierto? Entonces, vamos a ver qué es lo que tiene data dentro. Directamente, cómo luce. Entonces, fíjense lo que nos encontramos acá, ¿no? Un poco para ir explorando. Y lo que podemos comparar, como menciono, con el objeto de Australian. Cuando uno descargaba la data de Trademap, uno ¿qué esperaba encontrar? Como estamos trabajando con series de tiempo para pronóstico, uno mínimamente hubiese esperado encontrar la variable exportaciones, las mediciones de esas exportaciones y aquí el tiempo, ¿cierto? Sin embargo, veamos qué nos estamos encontrando aquí. Vemos o damos cuenta de que tenemos, número uno, nombres de cabeceras. Es decir, no tenemos variables realmente. Tenemos cabeceras que hacen una descripción de que estas mediciones son valores de exportaciones correspondientes a alguna partida. En particular, cuando uno hacía la descarga de estos datos en Trademap, tomaba la partida con las subpartidas, ¿no? Entiendas exportaciones de no solamente flores, sino que incluía plantas, bulbos, follajes. Nosotros teníamos como interés únicamente trabajar con esta partida, la 0603 de flores, que incluye el tema de flores. Y sin embargo nos damos cuenta que acá la data como se está presentando, número uno, no está ordenada, porque nos damos cuenta que una variable no corresponde a una columna. Nos damos cuenta, como sucede habitualmente con los registros administrativos, tenemos cabeceras que contienen de por sí unos labels que son, uno pensaría, un poco difíciles de manejar porque tienen composición de texto, tienen composición de número y tienen composición de un carácter. ¿Ok? Adicionalmente, nos damos cuenta que ese label contiene algo que yo sí quisiera utilizar. Porque todo lo que nosotros estamos mostrando aquí, yo podría construir un conjunto de datos ordenados. Es decir, yo podría decir, ¿cómo me gustaría tomar esta data que veo que tiene los datos de manera ancha y esas mediciones ponerlas de manera larga, como lo vi que ocurría en el conjunto de datos de Australia? ¿Y cómo me gustaría también de estas cabeceras que están aquí, formar una columna que acompañe ese conjunto de mediciones para hacer o construir la variable index, la variable de tiempo, a través del año y a través de los meses? Entonces, démonos cuenta desde ya que cada vez que nosotros nos exponemos a conjuntos de datos para trabajar, digamos, el 90% de las ocasiones lo vamos a encontrar así, de manera desordenada. Pero es mucho más importante tener en consideración cuáles son las tareas de ciencia de datos que uno tiene que hacer respecto a la manipulación. O sea, ya notamos que
este conjunto de datos no tiene una estructura fila, columna, celda, y que desde el punto de vista de los elementos de una serie de tiempo no tiene un index, no tiene un conjunto de mediciones claro, ni tampoco tiene variables key, que podríamos considerar una variable key o una variable identificadora, por ejemplo, la partida, si es que alguien estuviese interesado en trabajar con todas estas series, ¿ok? No solamente de manera univariada con las exportaciones de flores, ¿ok? Entonces, vamos a hacer el ejercicio más interesante. ¿Por qué? Porque la idea es que, habiendo hecho esta identificación, este contraste de la expectativa con la realidad de los datos que tenemos de exportaciones de flores, llevar esto a un formato ordenado para que quede listo para trabajar como una serie de tiempo, pero lo vamos a hacer importando los 8 conjuntos, los 8 archivos de datos. ¿Ok? Entonces, en R tenemos manera de hacer las cosas por el camino largo o el camino corto. El camino largo, que regularmente podría asociarse a personas que están experimentando con R y que no es un camino malo, porque es el camino que te ayuda a ir viendo qué podrías corregir y de qué manera hacer más eficiente tu código, es que podremos importar uno a uno y tener 8 objetos. El camino corto, que es cuando uno va ganando un poquito más de expertise en el manejo de datos con R, es poder hacer la importación de datos masivamente. Entonces, nosotros vamos a verlo en el webinar con el camino corto. Es decir, vamos a importar datos masivamente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Lo primero que vamos a hacer es utilizar una función en R que aloje ese subdirectorio que contiene a la subcarpeta bases y que éste contenga, sea una lista de archivos. Entonces, para eso vamos a utilizar la función list.files. Y en la función list.files, lo único que tenemos que declarar es la ruta en la que yo voy a trabajar. Entonces, voy a declarar inicialmente esta ruta, ¿cierto? Que hemos dicho que es data, ¿cierto? En el proyecto, con su subcarpeta o su subdirectorio bases, ¿ok? List.files, como mencionaba, lo que va a hacer es crear un depósito de este conjunto de archivos de datos y la facilidad que tiene, digamos, o lo que brinda como una ventaja es que si nosotros tenemos archivos de datos de una misma extensión, entonces en lugar de declarar los nombres uno a uno, basta con que yo declare, por ejemplo, un patrón. En este caso, nosotros, ¿qué patrón identificamos en los archivos, en el nombre de los archivos de datos, ¿no? Todos tienen extensión .xlsx, todos empiezan con base y lo que va cambiando es un identificador, el número, ¿no? Base 1, 2, 3, 4. Entonces, ese patrón uno lo identifica y entonces puede simplemente decir que lo que quiere que lea es aquello que conserve el patrón que tenga esa extensión .xlsx. ¿Ok? Si esto de aquí lo asignamos a un objeto que se llame files, entonces hemos de poder tener contenido toda esta lista de archivos en este objeto denominado files, ¿no? Puede alguien ponerle cualquier otro nombre. Para hacer una analogía entre lo que estamos trabajando, vamos a ponerle files. Em, la función list.files yo diría que es muy poderosa cuando uno está trabajando con diferentes formatos. Como hace la identificación de patrones, entonces es posible que uno pueda utilizar las famosas expresiones regulares, ¿ok? Para hacer esta identificación de patrones. Entonces vamos a enviar a correr esto, que es files. Uno incluso podría aquí, por ejemplo, decirle que almacene el nombre completo de estos archivos, ¿ok? Con el parámetro de full.names, que es un parámetro lógico, y al que le podemos poner true, pero digamos no va a afectar en algo el hecho de que esté el full.names activado o no, ¿ok? Lo principal sería tener la ruta y el patrón con el cual estamos haciendo la identificación de esta lista de archivos. Listo. Entonces, ¿qué podemos utilizar
o a qué podemos llamar para que nos ayude a hacer la importación de manera masiva? Bueno, ahí aparece el famoso paquete PUR. PUR es un paquete que me ayuda a automatizar cosas dentro de R a través de funciones de la familia map. ¿Ok? Map de mapear. Y ahora lo que vamos a utilizar básicamente, como estamos trayéndonos archivos de datos que quisiéramos que fueran marcos de datos, es decir, data frames o tables, entonces vamos a usar la función mapdf. ¿Ok? La función mapdf es una función que me va a ayudar a hacer ¿qué? Que actúe otra función, en este caso una función que ayude a importar archivos .xlsx a través de este contenedor de lista de archivos que lo denominé como objeto files. Entonces yo voy a decir que me retorne todo lo que yo vaya a importar en files, que está contenido en files, aplicando la función readExcel del paquete readxl. Esto naturalmente, como es lo que va a contener lo que necesitamos, lo vamos a asignar a un objeto. Como esto a futuro va a ser un table, entonces le ponemos de nombre un tbl y lo echamos a correr. Entonces, ahora se darán cuenta que yo hice la importación masiva en una línea. Y lo que me queda es ver qué es lo que contiene o cómo se importó esto. Entonces veamos ahora cómo luce, ¿no? Ya teníamos una idea de qué tiene esta data, ¿cierto? Por lo que yo mostré cuando hice la importación con un archivo. Pero ahora que se ha hecho la importación masiva, es decir, con estos 8 archivos de datos, veamos qué nos empieza a aparecer por aquí. Se dan cuenta que a medida que voy avanzando en los datos, se han construido como bloques, porque esto es lo que pertenecería al archivo de datos base sub-1 xlsx. Luego el segundo archivo de datos contenía este bloque de acá. Entonces es el momento que se hizo la importación con el mapdf, es como que surge como una suerte de agregar filas. Y por eso entonces todo se empieza a llenar de estos NA. Entonces ese es un punto que hay que tener en cuenta porque una persona que, digamos, no tiene claro el origen de los NA podría erróneamente tomar acciones contra esos NA. Entonces hay que aclarar que en este caso estos NA son de origen de estructura. ¿Por qué? Porque al momento que hice la importación con mapdf a través de readExcel, intenta aglutinar, ¿cierto? Hacer el merge de todos esos archivos de datos y la manera en lo que piensa es voy a ir agregando filas. Entonces, tengo todos los archivos de datos aquí, pero se me ha generado en el origen de esta estructura, ¿cierto? Digamos, no problema, pero una tarea adicional que es darme al trabajo de en algún momento esos NA desaparezcan y llegar a lo que yo persigo, que es tener en una columna las exportaciones asociadas a su variable index. ¿Ok? Sin embargo, lo bueno de eso es que nosotros tenemos paquetes disponibles, funciones disponibles para hacer en muy pocas líneas de código algunas de las tareas que necesitamos el día de hoy. Entonces, repensemos qué es lo que necesitamos hacer, ¿no? De partida, considerar que lo que estamos buscando es llegar a una serie de tiempo que tenga la variable exportaciones con una variable index asociada mínimamente eso, ¿ok? ¿De dónde puedo yo construir esa estructura que necesito? Yo la debo o la puedo construir de acá, de la misma data. Entonces, ¿qué tareas de ciencia de datos de manipulación voy a tener? Bueno, número uno, que yo tendría como tarea que esta data, que ven que se hizo ancha, la vuelva larga. Eso es número uno. Número dos, como dentro de los labels tengo el año al que corresponde esa medición y el mes,
A mí, por ejemplo, me gustaría extraer este año con su respectivo mes y puedo formar con esto dos columnas, una columna que se llame año y otra columna que se llame mes. ¿Ok? ¿Qué tendría que hacer para que eso ocurra? Fíjense que uno podría, por ejemplo, tomar esta celda y dividirla en cuatro partes. Una parte que es un texto que no lo voy a utilizar, otra parte que es el año que me interesa, otra parte este texto que tampoco voy a usar y este que es una cuarta parte que es lo que representaría el mes. Entonces, debemos ir buscando una función a través de un paquete que me permita hacer que la data ancha se vuelva larga, es decir, que haga un reshape de mi conjunto de datos y que adicionalmente pueda ciertas celdas, en este caso los labels que tengo, separarlos. Y adicional, lo que ocurrió con los NA, que en este caso, ¿qué sería? Sería que esos NA desaparezcan de tal manera que yo pueda tener la data concisa, ¿ok? Y condensada a como realmente debió importarse, entre comillas, ¿ok? Entonces, ¿qué paquete nos puede ayudar en esa titánica tarea? Es un paquete bien conocido en Tidyverse, que es el paquete de ordenamiento de datos tidyr, ¿ok? El paquete de tidyr tiene la ventaja de que uno puede incluir o hacer varios de sus bloques, porque existe para cada tarea de ordenamiento y manipulación de datos con tidyr tres bloques principales, ¿no? Un bloque para hacer, volver a dar una nueva forma a la data, por ejemplo, ir de data ancha a data larga y viceversa, de data larga a ponerla ancha. Si yo necesito actuar sobre las celdas, yo podría o separar las celdas o unirlas. En nuestro caso, las queremos separar. Más adelante podemos ver que incluso necesitaríamos unir ciertas celdas de lo que ya haya separado para formar una variable index posteriormente. Y luego, un tercer bloque que me ayude a manejar el tema de los NA. Entonces, es el paquete, digamos, ajustable, perfecto para estas tareas que supimos identificar. Y que todo esto no se contrapone a que luego necesitemos hacer manipulación adicional, que el paquete que me permite hacer una manipulación adicional sobre esto es el paquete de dplayer. ¿Ok? Cosas como filtrar, seleccionar, ordenar, resumir, agrupar. Entonces, estos dos unidos sí que se vuelven potentes cuando nosotros necesitamos preparar nuestra data y dejarla ya lista para poder trabajar en el tópico que estemos. ¿Listo? Entonces, dicho esto, nosotros nos vamos a ir a R a hacer esta labor. ¿Qué es lo que necesitamos? Sabemos que esto de aquí tiene que hacer o sufrir algunas alteraciones, pero siempre hay que buscar la manera en que esas alteraciones sean lo más ventajosas posibles para nosotros. Es decir, no debemos hacer del tópico de manipulación de datos algo que nos haga sufrir, que nos haga invertir más tiempo del que tenemos. Entonces, R, una de las desventajas que va teniendo, por ejemplo, es que es muy malo para trabajar con los espacios. Si yo le doy un vistazo a los nombres a través de la consola de este objeto, fíjense que los nombres que nosotros tenemos acá tienen un espacio. Entonces, R no es muy bueno trabajando con espacio. Entonces, hay que ir repensando estrategias de manipulación que me permitan entonces manipular ese carácter, ¿cierto? De tal manera que pueda saltarme o esquivar esos espacios que me podrían generar problemas a futuro en los nombres de las cabeceras. Segundo, R tampoco es muy bueno trabajando con un guión, porque el guión puede representar algo diferente para R, puede impedir que yo llame algún nombre. Entonces debería buscar la manera de
este label o estos labels a través de los años, renombrarlos y reemplazarlos por otros. Entonces, esa tarea sí que la podemos hacer, la podemos acompañar a través del paquete string R. El paquete string R es un paquete que está pensado para poder trabajar o manipular strings, ¿no? Si uno piensa, digamos, uno hace un cuento rápido, los tipos de datos en R, numérico, double, carácter, eh, de tipo fecha, tienes tiempo, día, hora, fecha, ¿cierto? Todos estos tipos de datos hay algunos particulares que cuestan manejar más que otros. Entre los principales para manejar el tema de los strings, por eso se le hace un paquete especial. El tema de los factores, ¿no? Existe un paquete específico para poder manipular factores, para poder manipular fechas, ¿no? El paquete Lubridate. Entonces, cada vez que nosotros nos enfrentamos a estos tipos de datos, debemos rápidamente también pensar qué tenemos disponible para trabajar. Entonces, el paquete string R, en base a lo que estoy conversando, es un paquete que me va a mí a permitir hacer el reemplazo en la mejor forma de estas cabeceras, ¿no? Cambiar el nombre. Entonces, de partida, pensar que sobre este objeto TBL, ¿qué quiero aplicar o qué quiero hacer? Quiero hacer el renombre o renombrar todas las columnas. Entiéndase, en forma muy sencilla, lo que quiero es cambiarles ese nombre. En lugar de que diga valoren, quiero que diga otra cosa. Y eso ya es cambiar el nombre. Pero lo quiero hacer sobre todas las columnas. Entonces, ¿cómo doy esa orden? A través de la función rename all. La función rename all me ayuda a hacer el renombre al mismo tiempo de todas estas columnas. Pero ese renombrado que voy a hacer, como ya identifiqué que son strings, necesito llamar funciones que pertenecen al paquete string R para poder hacer el reemplazo, ¿cierto?, de estas cadenas de caracteres. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer esto de aquí? Como quiero buscar las coincidencias sobre todas las columnas del patrón que yo le entregue de caracteres, podemos utilizar la función string replace all. ¿Ok? Y ahora sí, dentro de la función string replace all, mediante la cual voy a empezar a buscar las coincidencias en las cadenas de caracteres en cada columna, yo ya le puedo declarar el patrón que quiero cambiar. En este caso, fijémonos que yo quiero cambiar dos cosas. Quiero que este valor espacio en espacio, se vuelva algo, puedo ponerle cualquier otro nombre, simplemente, y que adicionalmente este guión sea otra cosa, otro separador que no sea un guión, porque me puede crear problemas. Entonces, ese patrón de la coincidencia individual que voy a realizar, lo voy a hacer a través de un string replace. ¿Ok? Y ya dentro de string replace, entonces puedo declarar dos patrones. Uno en el que le voy a decir, bueno, yo quiero que en lo que estamos trabajando busques o identifiques el patrón valor, espacio en espacio, y que ese patrón lo reemplaces con la palabra año, por ejemplo. Alguien podría usar otra palabra, no hay inconveniente con eso. En este caso digo, bueno, lo voy a reemplazar con la palabra año. Alguien podría decir, no, reemplázalo con la palabra mes. Ese es lo primero, ¿cierto? Que va a cambiar la primera parte del string. Y lo segundo es que ahora yo quiero cambiar ese guión, ¿cierto? Entonces yo le voy a decir, quiero que busques ese guión y lo reemplaces, por ejemplo, un guión bajo. A R le van muy bien los guiones bajos para los nombres, incluso cuando uno guarda sus scripts, si se dan cuenta, el que yo tengo actualmente activo, utilizo no espacio, sino que utilizo guión bajo. Entonces, con eso de ahí, yo podría estar tacleando el tema de
las cabeceras principales que tienen, que estarían asociándose a los conjuntos de observaciones. Algo más que yo podría hacer ahí. R también le va problemas con las tildes, por ejemplo. Entonces, fijémonos que la variable código del producto, vamos a verlo por acá, verlo acá en la consola, también tiene espacio y aparte tiene coma, ¿ya? Entonces yo podría hacer un rename individual para esa variable, que como yo mencioné al inicio, luego uno la podría utilizar como una variable key, si conservara todas las partidas. Y técnicamente en comercio exterior, más que código del producto, eso en realidad es una partida. ¿Ok? Entonces podemos simplemente reemplazar esa variable código del producto con un nuevo nombre que sea partida. Entonces, ¿qué usamos? Usamos la función rename y decimos, bueno, quiero que se llame partida lo que se llama código del producto. ¿Listo? Fíjense que en esta tarea de manipulación lo único que estamos haciendo es viabilizar los nombres de las cabeceras porque así como están podrían obstaculizarnos cosas que vamos a hacer a futuro. Entonces yo necesito todos estos cambios reescribirlos a el objeto TBL, es decir, hago una reasignación sobre TBL. Listo. Entonces si vamos y corremos este código y luego le damos un vistazo a qué está pasando con TBL, ¿cierto? Ponerle names para que veamos nuevamente con names qué pasa. Entonces, fíjense cómo cambió ahora. Entonces, esto nos ayuda a viabilizar algo que uno podría desde ya ir intuyendo, que es un patrón en las cabeceras. ¿Ok? Porque a la larga, recordemos que de toda esta cadena de caracteres, yo voy a querer rescatar el año y el identificador del mes. ¿Ok? Entonces, ya hecho esto y ya pensada incluso que yo podría tener una variable key a través de partida, nos tenemos que dar ahora a la tarea de pivotear los datos. ¿Por qué pivotear los datos? Porque recordemos que entre los bloques que nos ofrece el paquete tidyr y con el caso de estudio que tenemos, lo ideal es que nosotros la data que está ancha la volvamos larga. Entonces, para poder hacer la reforma de la data, ¿cierto? Cambiarle la forma a la data, existen dos funciones en tidyr para hacer eso. Pivot longer, que una data ancha la lleva a una data larga, y pivot wider, que hace todo lo contrario. Entonces, lo bueno del paquete tidyr en la innovación que tuvo con estas funciones, que antes se utilizaban gather y spread, es que sus nombres son intuitivos. De hecho, el problema que tuvieron las funciones gather y spread es que en traducción, digamos, para alguien que trabaja en español, e incluso dentro de los argumentos de la función gather y spread, no eran intuitivos al momento de trabajar. Entonces, acá, digamos, es intuitivo porque el nombre pivot longer, voy a pivotear, voy a llevar algo a lo largo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro objeto TBL y lo vamos a pivotear a lo largo, ¿no? Pivot longer. ¿Qué debo declarar para poder llevar la data ancha a la data larga? Primero tengo que indicarle a pivot longer cuáles son esas columnas que yo quiero pivotear. Por eso existe el argumento calls dentro de esta función. Y dentro de calls, entonces yo voy a declarar cuáles son, ¿no? Puedo construir, como van de forma consecutiva, yo puedo construir simplemente una secuencia. Yo quiero decirle, puedo decir, bueno, quiero que tomes desde el año 2008, enero del 2008, ¿hasta dónde? Hasta la última columna, ¿cierto? Que en este caso sabemos que es 2018, ¿cierto? Si uno hace el camino largo, vendría por acá, hasta ahí, hasta el M12, ¿ok? Entonces,
digo a través de la sintaxis Tidebers, quiero que tomes ATBL en la línea de código 58, ¿no? Quiero que tomes ATBL y lo pivotees a lo largo, y pivotees a lo largo a través de las columnas que son año 2008 M01 hasta año 2018 M12, ¿ok? Y que los nombres que tienen esas cabeceras de esas columnas vayan a, y entonces aparece el argumento names to. Por eso yo menciono que son funciones intuitivas para trabajar, porque tienen una asociación rápida a lo que uno pensaría, que quiero que pase con las cabeceras. Entonces, fíjense que si nosotros nos damos cuenta, uno si toma el trabajo de pensar cómo reformular estos strings, aquí nosotros decíamos lo podemos dividir en cuatro partes, ¿no? Año, que no me va a servir para nada, porque es solamente un carácter. 2008, que sí es el año que me interesa trabajar. Este guión bajo, que a la larga no es más que un separador. Esta M, que sigue siendo un carácter. Y este 01, que sí me interesa porque representaría el mes. Entonces yo puedo pedir o formar un vector carácter que esté asociado a esas cuatro particiones que tendría ese string. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que ese vector carácter, ¿qué va a ser? Bueno, año, dijimos que era un carácter sencillo, que sea carácter 1, ¿no? Lo segundo, como va en efecto a tener el año como tal, yo le puedo poner que eso se llame año. La M, ¿qué es? La M no es nada, es otro carácter, bueno, nada, nada novedoso, que se llame carácter 2. Y finalmente tenemos las numeraciones del 1 al 12, que me gustaría que se almacenen en una columna, ¿cierto? Que se llame mes. ¿Ok? Entonces, a la larga, el names2, a través de este vector carácter, lo que está haciendo es formando cuatro columnas con esos nombres. Entonces, son unas nuevas cabeceras. ¿Cómo hago para que de una forma rápida y de un solo golpe identifique el movimiento a lo largo de todas esas columnas, ¿no? Además de que ya está declarado, está declarado el argumento calls? Bueno, aquí viene para mí lo que es el potencial que tiene la función pivot longer, que es el argumento names pattern. El argumento names pattern lo que me va a pedir, bueno, un poco el nombre lo expresa, ¿cierto? Es el patrón que tienen esas cabeceras. Hay patrones más sencillos y más difíciles que otros. ¿Qué recomiendo para poder ir perfeccionando, ir viendo qué tipo de patrones se pueden dar? Es leer un poco sobre expresiones regulares. ¿Ok? Eso es un tópico muy especial que tiene R, pero es muy útil y hay un paquete en específico que se llama regex, que es para manejar expresiones regulares. Pero básicamente, digamos, alguien que está iniciando puede verlo de forma intuitiva como es el patrón. Sabemos que es algo que se está repitiendo. Entonces nosotros ya vimos aquí qué patrón existe. Primero, que ese patrón lo he definido que tome esto en la división de 4. Es decir, que esto se separe. ¿Ok? ¿Qué es lo que va cambiando y qué es lo que no va cambiando? A la larga, si nos damos cuenta, el carácter 1 va a permanecer fijo. Es como que toda esa columna se va a llenar año, 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 lo propio con la M. ¿Qué es lo que va cambiando? Los años numéricamente, 2008, 2009, etcétera. Mes 01, 02, 03. Entonces, eso es lo que yo tengo que reflejar en el patrón. Entonces, yo puedo decir, bueno, la primera parte del patrón de estos nombres es que la palabra año está fija. Y luego yo tengo algo que va cambiando. Y por eso entonces utilizo un punto y un asterisco, que es el reflejo de ese carácter que va cambiando, ¿cierto? En esos conteos de 0, 1, 2, etcétera. En este caso, va viendo el anterior, ¿cierto? Del conteo que va haciendo de este año. Luego, ¿qué más tengo? Tengo un separador. La ventaja de que un label tenga un separador
es que lo declaras explícitamente en el patrón. Como menciono, hay patrones un poco más complicados en que incluso los separadores uno los debería crear inicialmente. Acá lo que hicimos fue reemplazar. Si se tiene un separador que no era muy eficiente, digamos, ese guión que nos crea problemas en R, y por eso de manera previa uno pensó en reemplazarlo. ¿Ya? Y luego, lo propio que hicimos anteriormente con el carácter M, que está fijo, y lo que va cambiando acá, punto asterisco, que va a ser el mes. Entonces, es realmente este argumento de names pattern el que a mí me va a permitir hacer a futuro, poder hacer el skip de los NA acompañado de otro argumento, pero sobre todo hacer la separación. ¿Se acuerdan que en algún momento mencionamos que cómo nos gustaría que nosotros estos nombres que tenemos los pudiésemos separar y para eso existe el bloque de split cells en TidyR? Bueno, si uno lo hiciera sin pivot longer tendría que utilizar la combinación de gather con separate. ¿Ok? Digamos, eso es lo que yo digo, es el camino largo, ¿no? La innovación que tuvo Pivot Longer es tratar de incluir estos bloques, los tres bloques que mostré de TidyR en la función Pivot Longer. Entonces, ya con esto, que en el names pattern voy a dejar claro qué es lo que voy a ir a cortar. Y ahora me falta, ¿cierto? Me falta básicamente dos cosas. Un problema que se generó con la importación masiva, que fueron los NA, pero que Pivot Longer pensó en eso y eh, nos deja un argumento de la función que se llama values drop NA. ¿Qué es lo importante de este argumento? Digamos, lo que se tiene que destacar. Ahí estoy cerrando mal la función. Es que este argumento de los NA debe utilizarse solamente cuando estos NA son, su origen es la estructura. Algo como lo que nos pasó aquí. Importamos y aparecieron. No tiene que confundirse con, ejemplo, hago una encuesta y una persona no me contestó, un dato no disponible, ¿ok? Y eso da camino para que uno luego piense otras cosas como imputación de datos. Este no es el caso. Entonces, el cuidado que hay que tener con este argumento de values drop NA es tener claro que, cuál es el origen de los NA, que en este caso es un origen de estructura, que es cuando yo puedo utilizar el argumento. Es un argumento lógico. Me está preguntando, bueno, ¿quieres que esos NA se hagan puff? Claro que sí. Entonces ponemos un true. Y de todo lo que he estado convirtiendo esta data que me falta, lo más importante, esos valores que estaban a lo ancho, ¿cierto? Que son las mediciones de las exportaciones en dólares, tienen que ir a almacenarse en algún lado. Y entonces para eso está el argumento values to. ¿A dónde quieres que vayan los valores que aparecen en tu conjunto de datos? Bueno, quiero que vayan a una columna que se llame exportaciones. ¿Ok? Y con eso entonces nosotros podríamos asignarlo a un nuevo objeto. Zulema, ¿qué es mejor, asignar un nuevo objeto o reasignar el objeto? Eso depende de cómo haces tú el manejo de tus datos. Por ejemplo, yo soy fan de conservar los objetos. Es decir, ahora voy a crear uno nuevo que se llame TBL ¿ok? Pero a mí no me gusta mucho sobreescribir los objetos porque puedo equivocarme, ¿ok? O hay algo, o los conservo porque quiero luego hacer alguna otra prueba que se me venga a la mente en específico con esa estructura que ya construí. Pero eso depende mucho de la persona que está manejando los datos, ¿ok? En mi caso yo digo, bueno, lo voy a asignar a un nuevo objeto, es decir, estoy creando un objeto que se llama TBLTidy y ahora voy a ver cómo quedó este ordenamiento de datos. Le voy a poner un nombre a la salida, del visor, al view, le vamos a poner un TBL tidy para diferenciarlo el TBL normal que teníamos. ¿Ok? Entonces, comparemos qué ocurrió. Así es como estaba antes, ¿cierto? Vamos a poner la segunda versión, es decir, cuando era un TBL normal. Vamos a ponerlo aquí como TBL.
Entonces veamos cómo fue la evolución, ¿no? Cuando hicimos la importación masiva teníamos esto, cabeceras con estos problemas en los strings, espacios, un guión, los NA, pero para bien o para mal, digamos, tengo ahí toda la data, ¿ok? Repensamos las estrategias de manipulación de datos, dijimos, bueno, cambio en las cabeceras con el paquete string ARR y acompañándome de las funciones de rename y sus helpers. Y entonces ya el nombre de la cabecera luce mejor, aunque la data sigue ancha con temas de NA. Y luego, aplicando la manipulación con tidyr, entonces llego a algo que ya luce más como una serie de tiempo. ¿Ok? ¿Qué voy a utilizar de aquí? Ahí vendría el bloque de dplayer, ¿cierto? Manipulación adicional de datos que podríamos hacer. Es que a la larga de todo esto, para poder trabajar a futuro, temas de visualización de series de tiempo, pronóstico, ver qué pasa con la autocorrelación, clasificarlo como proceso estacionario o no estacionario, me interesa los elementos que conversamos, ¿cierto? Al inicio de la presentación, que teóricamente la serie de tiempo debe tener el conjunto de mediciones, en este caso la variable exportaciones de flores. Número dos, que debe tener index, ¿cierto? Una variable index que uno fácilmente podría construirla a partir de año y mes. Es decir, esto es lo que deberíamos conservar de lo que acabamos de conseguir. Y si alguien está interesado en tener una variable key, nos podemos quedar con la variable partida. Como nosotros únicamente trabajamos con la partida dedicada a flores, entonces si nos quedamos con esas observaciones, un paso adicional sería filtrar, ¿no? Entonces, ¿qué tareas de manipulación de datos surgen en base a la evaluación que estoy haciendo? Adicional a lo que ya hice con tidyr, filtrar por partida y se hacen un select, ¿no? De las columnas. Entonces hagamos eso para tener lista nuestra data de tidy tbl flores. Entonces ahora vamos a agregando un bloque de manipulación con dplayer. Eso representaría que yo tome a mi objeto tbl tidy, perdón, y que ahora haga un select, ¿cierto? De las columnas con las que me quiero quedar. Recordemos que select está pensado para que uno declare el nombre de las variables, pero sí que uno podría declarar el número de las columnas, ¿no? En este caso tendríamos qué columnas, la columna 1, que es partida, la columna 4, ¿cierto? Que es el año, la columna 6, que es el mes, y la columna 7, que es exportaciones. Entonces hagamos eso. Hagamos un select de las columnas con las que me quiero quedar. Columna 1, 4, 6 y 7. Podríamos hacer el contrario, es decir, una selección por exclusión. Seleccione todo excepto y digamos el resultado es el mismo. Y adicionalmente, ¿qué quiero hacer? Un filter, ¿cierto? ¿Un filter para qué? Para quedarme de la variable partida aquellas observaciones que equivalen a operador equivalencia. Tenemos partida, ¿cierto? Partida punto 0603, ¿cierto? Sí, 0.0603. Y eso de ahí, nuevamente, uno decide si lo hace en un nuevo objeto o lo sobrescribe. Yo que soy fan de crear objetos, le vamos a poner tbl tidy flores. Y luego a esto le podemos hacer un view. Vamos a ponerle aquí new tidy de nombre para ver qué pasa cuando agrego el bloque adicional de manipulación de flores. De manipulación, perdón, de datos con dplayer. Y ahí está. Esto de aquí es como debería lucir teóricamente la serie de tiempo. Entonces, para mí, en esta primera parte del webinar, lo importante para destacar es primero la potencia que tiene R para hacer este manejo de datos, ¿no? Pero lo segundo es poder ver que realmente
si uno no tiene claro cuál es la estructura teórica en series de tiempo dentro de un software, sea R, sea Python, ahora estamos trabajando con R, cuáles son los elementos que posee, muy difícilmente alguien podría hacer el diagnóstico de qué pasa con la data que viene en bruto, digamos, que regularmente, dependiendo del área en la que estés, por supuesto, los registros administrativos crean muchos dolores de cabeza. Por eso uno invierte tanto tiempo en la manipulación de datos. ¿Ok? Entonces, eso de ahí para mí es esta primera parte del webinar lo importante. Más allá de que, por supuesto, el tema del manejo como tal de los paquetes de manipulación que están contenidos en el paquete Tidyverse, sí que son muy potentes para poder llegar a hacer el performance de lo que uno quisiera respecto al conjunto de datos. ¿Ok? Entonces, bien, teóricamente, si retomamos, para ir con esta segunda parte del webinar, ya tenemos una serie de tiempo, teóricamente, pero como mencioné al inicio, para R es vital que el conjunto de datos tenga una estructura de datos que sea coherente con el tópico que uno tiene. ¿Ok? Entonces, nosotros, ¿qué estructura de datos tenemos en este momento? Vamos a ver aquí, estructuras de datos en series de tiempo. Verifiquemos qué estructura tenemos actualmente en el objeto que está listo, digamos, para trabajar, que es TBL Tidy Flores. Podemos hacer un str rápidamente. Y fíjense que acá tenemos un table, ¿ok? Hay más estructuras de datos dentro de R para trabajar en series temporales, ¿no? Una, digamos, que es Tibol, es decir, existen paquetes que me van a permitir trabajar con Tibol, pero hay dos estructuras adicionales en series de tiempo que suelen ser útiles para trabajar. Las voy a dejar escritas por aquí. Una son las estructuras TS y otra estructura que son los T-Symbols. Entonces ya con el nombre uno puede darse una idea de qué puede ser T-Symbol, ¿no? La combinación de un T-Ball con un objeto TS, ¿ya? Entonces, la importancia que tiene el que nosotros hagamos la diferencia entre un T-Symbol, entre un TS, y finalmente, pues lo que uno regularmente podría obtener de un T-Ball es que cada estructura de datos puede ser utilizada con paquetes asociados a series de tiempo. Entonces, por ejemplo, el objeto base de series de tiempo es TS. Digamos, es el más antiguo, si le queremos llamar de alguna forma. Entonces, los paquetes en series de tiempo ya para hacer temas de la evaluación de la autocorrelación, los correlogramas y luego a modelación, ahí tenemos paquetes un poco más antiguos, ¿no? El paquete Forecast y el paquete FPP2. Entonces, si alguien toma en su momento la decisión de trabajar con esos paquetes, debe tener claro que la estructura de datos que necesita es una TS. Si por el contrario, vamos a buscar paquetes que son un poco más contemporáneos, sobre todo con este libro de Rob Hindman, que es la introducción a series de tiempo, ¿cierto? Forecasting, principios y aplicaciones, principios y usos. Nosotros tenemos aquí el paquete FPP3, ¿cierto? Que es la tercera edición del libro de Forecasting de Rob Hindman, que incluye dentro de este paquete otros paquetes asociados que para facilitar el manejo de series de tiempo para tareas que ya mencioné, de autocorrelación, de análisis de estacionalidad y cosas de ese estilo. Y tenemos el paquete Fowl, ¿ok? Y si finalmente alguien decidiera quedarse con el Tibol por el motivo que sea, también hay paquetes para poder trabajar los Tibol, tanto de la parte exploratoria, entiéndase la visualización de datos, como hacer la parte de la modelación. Entonces ahí tenemos el paquete Model Time y un paquete que es muy, muy reciente, que es el paquete Time TK. ¿Ok? Entonces, aprovechemos que nosotros
tenemos actualmente un tibble para ver cómo algunos de estos paquetes nos podrían ayudar en las tareas que uno regularmente quisiera hacer. ¿Qué tareas? Bueno, cuando yo tengo ya dispuesta mi data, en este caso, ¿cierto? La tenemos así. Si yo la tengo dispuesta, ¿qué me gustaría hacer? Ya empezar a hacer visualizaciones para tener los primeros insights de lo que está pasando con mi serie de tiempo. ¿Ok? En este caso, a mí me gustaría saber, bueno, ¿qué realmente pasa con las exportaciones de flores? Probablemente conservan alguno de los componentes de una serie de tiempo, y recordamos rápidamente los componentes de una serie de tiempo, tendencia, ¿cierto? Estacionalidad, ciclo, que podría o no estar presente, ¿cierto? Y, bueno, el error aleatorio que va a estar presente en el modelo de series de tiempo, o sea, este aditivo multiplicativo. Pero ya me gustaría ir ganando estos primeros insights, ¿cierto? Básicamente, ¿qué quisiéramos ahí? Otra parte de las slides. Ya uno quisiera ir a hacer análisis exploratorio. O sea, mínimamente es lo que ya uno quisiera hacer una vez que tiene la data dispuesta. Entonces, hay algunos paquetes y funciones para poder realizar eso, incluso para el tema de los table. Dado que un table no es nada más que un data frame mejorado, para temas de visualización, yo podría trabajar con paquete de visualización más conocido en R, el ggplot, ggplot2, ¿cierto? Y cualquiera de las extensiones que este tiene para poder graficar, ¿ok? ¿Por qué? Porque está pensado para data frames y table, los temas están asociados a tidyverse en sí, ¿ok? Pero naturalmente en la extensión del conocimiento de la estructura que se hizo del Tibor, se agregaron estos paquetes que ya mencioné, como Model Time y el Time TK. ¿Ok? Entonces, demos un vistazo a esto, ¿no? ¿Qué pasa si yo ya tengo dispuesto un Tibor? ¿Ok? Es posible, digamos, hacemos un paréntesis rápido, es posible que yo pueda un T-Wall llevarlo a las otras dos estructuras que he mencionado, un TS, un T-Wall, por supuesto, ¿no? Técnicamente, cuando uno transforma una estructura de datos a otro, digamos, lo estamos coercionando, ¿no? Uno puede coercionar un TS, a un T-Wall, o sea, es una variación. Naturalmente, cada una de estas decisiones de coerción que tengamos tienen, tienen un peso, digamos, involucran algo que nos puede traer ventajas y desventajas al momento de estar trabajando. ¿Ok? Entonces, bien, revisemos, ¿no? Revisemos, aquí decíamos, ¿cierto? Que tenemos el TBL Tidy Flores, ¿cierto? Vamos a darle un vistazo por acá, entrando ya en la parte de análisis exploratorio. Esto es lo que tenemos, ¿cierto? El TBL de Tidy Flores luce así. Nuevamente, teóricamente luce como una serie de tiempo, pero tiene una variable index, no la tiene. ¿Ok? Zulema, ¿cómo sé que no la tiene desde el punto de vista de estructura de datos? Vean el tipo de dato. ¿Ok? Fíjense qué año y mes, qué tipo de datos son, carácter. Y cuando yo quiero construir o tener una variable index, ya hablando propiamente en R como tipo de dato, tiene que ser un tipo de dato que esté asociado a una fecha. ¿Ok? Entonces, ¿tengo en este momento un index, una variable index? No. ¿Puedo crear una? Sí puedo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo puedo crear o a partir de qué lo puedo crear o con qué lo puedo crear? Es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, pregunta, ¿tengo una variable index? No. ¿Puedo crearla a partir de qué y cómo creo una variable index? Entonces, ya vemos ahora que los problemas, entre comillas, problemas de manipulación que debemos ir sorteando van abarcando cosas asociadas a los tipos de datos. ¿Por qué? Porque ahora lo que necesitamos hacer es tomar estas dos columnas que teóricamente para mí pues significan tiempo, año y mes,
y utilizarlas para que dentro de R sean un tipo de dato. Entonces, yo ya mencioné que hay tipos de datos que son unos más trabajosos que otros y entre esos están las fechas y cuando son más trabajosos que otros tienen su propio paquete. Y en este caso, ¿con qué lo podemos crear? Con un paquete que está diseñado para las fechas, que es el paquete Lubridate. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer con Lubridate? Bueno, Lubridate es un paquete muy lindo, muy amplio, pero en particular hay una función que es la función makeDate. Hazme una fecha. O sea, me ayuda a partir de determinadas variables, determinadas columnas, que en este caso son caracteres, se vuelvan una variable que en este caso yo le puedo definir como index, ¿cierto? Una variable de tiempo. ¿Cómo puedo hacerlo esto? Bueno, el paquete Lubridate antes, una versión antigua de Tidyverse, uno tenía que instalarlo individualmente. ¿Ok? Ahora, cuando se hizo la actualización de Tidyverse, se dieron cuenta pues que sí o sí debería ya estar incluido el paquete para este tipo de datos que son más difíciles de manejar. Y ya cuando uno instala Tidyverse y carga Tidyverse, ya tenemos ahí dentro StringR y por supuesto Lubridate. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente tomar a nuestro objeto TBL tidyFlores y vamos a utilizar, como ya Lubride está precargado, por lo que ya cargué tidyverse al inicio, entonces vamos a utilizar la función makeDate. Ahora bien, yo voy a construir una nueva variable que sea de tipo fecha, ¿no? Que sea date. Entonces, la función que a mí me permite agregar o modificar variables, sabemos en tidyverse que es mutate. Entonces, en estas líneas de código que estoy diciendo, quiero que tomes al objeto tbl tidyFlores y agregues una nueva variable, mutate. ¿Cómo se va a llamar esa nueva variable? Va a decir, quiero que se llame tiempo. Y esa variable tiempo, ¿cómo la formas? Ah, la voy a hacer a través de make date. ¿Ok? Entonces ahí aparece la magia del Lubridate. Creo la variable con mutate, pero esta variable creada viene dada a partir de volver o hacer o formar una fecha a partir de las columnas año y mes. ¿Ok? Entonces esto de aquí podríamos, podríamos asignarlo a lo mismo, al mismo objeto, ¿cierto? Yo que soy fan, como ya les conté, de hacer nuevos objetos para tratar de hacer asociaciones en mi mente de lo que voy cambiando y no estropear mi código. Entonces yo estoy creando simplemente un nuevo objeto, un TBL tidy period. Ya eso me hace pensar, ah, me acuerdo que ese objeto tiene que ver con que transformé a, a fecha. ¿Ok? Entonces con esto ya lo estoy creando. Veamos cómo luce ese period. Y fíjense acá, ¿no? Aparece una nueva columna, que es lo que hizo mutate, ¿cierto? Como estoy usando mutate, se está agregando al table que ya tenía, las columnas anteriores de ese table. Y el makeDate lo que hizo fue esto de aquí juntarlo. Y por eso ya crea una fecha que tiene, digamos, desventajas, cosas que se escapan, que se dan cuenta que cuando se creó está asignando automáticamente año, mes, día y toma el primer día de cada mes. ¿Ya? Entonces, eso hay cómo cambiarlo, cómo manipularlos y tiene alguna incidencia también. ¿Ok? Eso les cuento cómo resolverlo en el curso de manipulación de datos con series temporales, donde hacemos más cosas de las que estamos haciendo acá. ¿Ok? Pero claro que se puede eso corregir y naturalmente tiene una incidencia regularmente en el análisis exploratorio, es decir, cuando uno quiere intentar otro tipo de gráficos, a veces ese primer día, que aparezca como primer día, eh, puedes mejorar algo en mis gráficos, pero tiene solución. ¿Ya?
Entonces, con esto de aquí, que ya hemos creado nuestro primer tipo de dato, nuestro index, nuestra variable, la identificaríamos como una variable index en series de tiempo. Veamos el tipo de dato que tiene. Vimos cómo lucía la data, ¿cierto? Con esa transformación, pero veamos el tipo de dato. Entonces, fíjense que ahora sí, tengo en la nueva variable creada, que ahora es de tipo fecha, ¿ok? Un date. Listo. Ahora sí, con esto yo puedo empezar a hacer análisis exploratorio. Lo primero por lo que uno más está desesperado o desesperada por hacer es mínimamente una visualización de la serie. O sea, al menos eso de ahí. O sea, una visualización no le cae mal a nadie. ¿Cómo podemos hacer esta visualización de datos? Dado que estoy trabajando con una estructura Tibor, puedo utilizar el paquete TimeTK, ¿no? El paquete TimeTK tiene un módulo especial para los temas de exploración de datos a través de la visualización y naturalmente tiene una función para el gráfico de las exportaciones de manera, yo le digo de manera regular, es decir, lo que uno generalmente esperaría hacer, ¿no? A través del tiempo, ver a esa variable, en este caso exportaciones. Entonces lo podemos hacer de la siguiente forma, ¿no? Tomamos a nuestro objeto y la función dentro del paquete TimeTK que me permite hacer el ploteo es plot time series, ¿no? Ahí ustedes pueden ver que se empiezan a desplegar algunas funciones más que serían interesantes utilizar en series de tiempo con el paquete TimeTK si es que estás utilizando una estructura Tibble. Listo. Entonces, ¿qué me pide declararle? Siempre la variable asociada al tiempo, que en mi caso yo le puse tiempo, perdón, y la variable, ¿cierto? La columna, que es el conjunto de las mediciones, de las observaciones numéricas, que en este caso es exportación. Si yo comparo el conjunto de gráficos de TimeTK versus ggplot, las funciones plot time series de TimeTK están basadas en gráficos interactivos que pueden, por default, que pueden ser cambiados a gráficos estáticos, porque los gráficos interactivos están basados en Plotly, ¿ok? Que es algo muy utilizado cuando uno quiere darle un boost, le decimos a sus gráficos, ¿ok? Entonces, está el argumento punto interactive, que es el argumento un argumento lógico que me dice, ¿quieres que tu gráfico sea interactivo? Voy a ponerle false para que veamos primero cómo sería, digamos, el estático. Y adicionalmente me permite o me entrega por default una línea suavizada sobre la serie para darme una idea más o menos de qué está pasando con alguno de sus componentes. Y eso es el argumento smooth. Entonces, le voy a poner por ahora false, ¿cierto? Y voy a enviar a correr esto de aquí para que podamos ver el visor de gráficos posteriormente. Y entonces ahí tenemos ya nuestra serie de tiempo, ya digamos por fin, para poder darnos cuenta cómo luce la serie de tiempo de exportaciones de flores. Ya uno, si tiene un conocimiento previo de la teoría de series de tiempo, uno diría, bueno, parece que eso es estacional. Esa estacionalidad, uno se empieza a preguntar, ¿parece multiplicativa? ¿Parece aditiva? ¿Qué tipo de modelo de serie de tiempo le podría a futuro ajustar? ¿Será que tiene un componente de tendencia o no? Preguntas que empiezan a surgir, pero ya una vez que está lista tu data, puedes acompañarlo del paquete TimeTK para empezar a hacer análisis exploratorio. Ahora veamos la parte interactiva, ¿cierto? Es decir, este mismo código, perdón, pero en lugar pues, que diga false, le ponemos true. Naturalmente, como tiene el interactivo tiene como base eh, Plotly, puede demorar un poquito más en cargar. ¿Ok?
En este caso, ahí está, ¿no? Está listo. Si se dan cuenta que es el tema de interactivo, porque yo me posiciono sobre el gráfico y puedo empezar a ver en la serie de tiempo el conjunto de mediciones asociado a ese tiempo, ¿cierto? Podría hacer de esto un zoom, ¿cierto? Para ver qué, por ejemplo, quiero saber qué está pasando en este periodo y hago un zoom, ¿no? Y nuevamente, a ver qué realmente está ocurriendo ahí, ¿no? Y uno regresa con un doble clic. Y luego, cosas como, por ejemplo, este mismo gráfico lo puedes descargar como una imagen, lo puedes hacer el zoom. Pero es súper útil cuando hay, en esta parte gráfica que está basada en Plotly, es súper útil cuando hay series de tiempo que realmente uno las ve y poco le hablan. Porque, digamos, a la final del gráfico lo que uno quiere es que nos diga cosas, ¿cierto? Entonces, sea que se utilice, ¿cierto? Voy a dejar ahí el gráfico un momento, porque toda herramienta que debería tener el análisis pues, que nos corresponde del objeto de estudio que tenemos. ¿Ok? Entonces, sea que utilicemos ese tipo de gráfico, el estático o el interactivo, ¿qué parece que está ocurriendo con las exportaciones de flores? ¿No? Número uno, pues, si nosotros nos posicionamos por aquí, en 2008, una caída. Eso es lo primero, son los insights que uno va ganando en el análisis exploratorio después de haber, entre comillas, padecido haciendo todo este tema de la manipulación y poder llegar ya a la visualización. Primeramente hay una caída aquí, ¿no? De las exportaciones en 2008. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más sigue? A ver, 2009. Aquí 2009, ¿cierto? Ya hasta acá, al 2011, es lo que uno lo puede observar. Fíjense que del 2009, después de esa caída del 2009 y al 2011, esas exportaciones no sobrepasarían en los 30K. ¿Ya? Entonces, para las personas que trabajan en el área de comercio exterior o para quienes estudian, por ejemplo, desarrollo, son economistas, este tipo de insights que le podemos entregar los analistas de datos resultan para ellos importantes. Y para los estadísticos, pues nos va a resultar importante para a futuro hacer el tema de la modelación. ¿Ok? ¿Qué más uno puede ver ahí? Hay repuntes, ciertos picos de repuntes de las exportaciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, a partir de acá? Fíjense, a partir del 2016, no es como ¡puc! ¿Qué pasó en esta parte? ¿No? ¿Por qué existe ese pico tan alto respecto a los demás años? Y luego sí que da cuenta que parecería que existe un componente de estacionalidad. Si lo vemos como, a ver, se me suma aquí de esto, ¿no? ¿Sí? Perdón, tengo abierto el plot. Ahí. Si nosotros nos damos cuenta, uno pensaría que es posible que aquí exista algún componente de tendencia. Entonces, uno de manera exploratoria va pensando, para ir preparando el camino para la modelación, parece que hay un componente de tendencia, parece que hay un componente de estacionalidad, y cuando esos componentes aparecen, entonces hay que ir a hacer un análisis o un subanálisis sobre esos componentes. Es decir, cabría incluso aquí la oportunidad de que nosotros hagamos un análisis de estacionalidad posteriormente. ¿Ok? Entonces, si quisiéramos, bajo eso que estamos conversando, hacer un análisis de estacionalidad, aquí si quisiéramos hacer un análisis exploratorio de la estacionalidad, ¿qué necesitaría o cómo lo puedo hacer, con qué funciones lo puedo hacer o lo puedo acompañar? Bueno, desde el punto de vista de TimeTK y también desde las extensiones de ggplot, existe una función que se llama ggseason, ¿cierto? Es una extensión dentro de ggplot que me permitiría a mí hacer, digamos, ese gráfico, ¿ya? De ver la estacionalidad. Pero hay lo que yo mencionaba, ¿no? Hay ciertos problemas que se empiezan a presentar cuando yo quiero utilizar funciones
en este caso que tenga que ver con estacionalidad. Recordar que cada función siempre me va a exigir tipos de datos y me va a exigir estructuras de datos. En este caso nos hemos estacionado en una estructura de datos que es el tibble, ¿ok? Pero, ¿qué tipo de datos me pedirá para los argumentos alguna de las funciones que he mencionado, ¿no? Como ggseason, también está ggSubSeries. Es posible que no me deje hacer el gráfico, ¿ok? Entonces, cuando ese tipo de cosas puede ocurrir, entonces nosotros podemos hacer manipulaciones adicionales a estos tipos de datos con Lubridate, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos hacer una manipulación adicional, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, que vamos a utilizar alguna de estas dos, ¿no? Como ggseason. Es una función para poder hacer eh, análisis de estacionalidad, ¿ok? A través de los años, ver cómo, un poco como esto, desarmarlo, ¿no? A través de los años. Entonces, sí que sí, a mí me va a pedir esa función, un argumento mediante el cual yo pueda definir en ese objeto el periodo, ¿ok? Recordemos que nosotros lo tenemos ahora solamente como un date. Y ese date, el problema que se generaba, que yo se los mostré, en este caso, a ver, ¿dónde quedó nuestro, este de aquí? Es que me está haciendo la lectura del primer día. Ese detalle me puede estropear el uso de esa variable en alguna función de gráficos. Entonces, eso es algo que estropearía, por ejemplo, en esta función ggseason, el uso de la función. ¿Qué entonces debería hacer? Transformar esa variable tiempo. Entonces, vamos a hacer una transformación haciendo que, generando una nueva variable que solamente incluya el año y el mes. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a decir? Bueno, yo voy a decir, quiero que se tome a mi objeto tidy, ¿cierto? Mi objeto tidy flores. Y este objeto tidy flores, quiero que se genere una nueva variable, pero que va a surgir ahora de la unión de dos columnas. ¿Cuáles son esas dos columnas? Año y mes. Recordemos que lo que yo hice anteriormente con MakeDate es crea un tipo de dato, crea una fecha con año y mes. Pero ahora yo lo que quiero es que las dos columnas que están por separadas, año y mes, se unan y creen una sola columna nueva que se llame periodo. Entonces, la función dentro de los bloques de tidyr que me permite unir, ¿cierto? Esas celdas es la función unit. Entonces yo le voy a decir, yo quiero que unas año y mes para generar periodo. Periodo, el primer argumento de la función va a ser la nueva variable, el nombre de la nueva variable que va a generar. Y los otros argumentos es a partir de qué columna, ¿no? Entonces, a partir de año y a partir de mes. ¿Qué estoy haciendo ahí? Solamente estoy pidiendo una ley, ¿ok? Pero sabemos que para agregar variables o crear variables necesitamos hacer un mutate, ¿ok? Entonces yo estoy diciendo, bueno, quiero en realidad que crees y que agregues a mi table la variable periodo, que surge de dónde, de la unión de año y mes, y quiero que lo trates como un tipo de dato año-mes, un year-month, ¿ok? Recordemos algo, ¿no? Si recapitulo, en esta parte sigo trabajando con table. Recordemos que este table año y mes lo tiene como carácter. Entonces, acá en Unique, en la línea de código 106, solamente lo que estoy haciendo es unir un carácter. Si yo lo dejara hasta ahí no, y creara mutate solamente como un mutate a partir de ese unit, estoy simplemente alargando mi problema. ¿Ok? Entonces necesito en la misma línea de código corregirlo, ¿cierto? En el mismo bloque de código, que es hacer la transformación del tipo de dato a través de esta función que es la función year-month. ¿Ok? Entonces, ¿sobre quién quiero actuar? Sobre esa variable pues, que estoy creando, que es periodo. Y ahora
vamos a ponerle un componente más, algo que no hemos visto, que es transformar un tibol a una nueva estructura de datos. Yo les mencioné que habían en el contexto de series de tiempo tres estructuras de datos principales. La TS, que es muy antigua, T-Cbol, que es esta unión, esta fusión de TS con un Tibol, y el Tibol propiamente, pues que no es nada más que un data frame mejorado, ¿ok? Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es coercionar un Tibol a un T-Cbol. Y es súper sencillo porque no es nada más que decir que todo lo anterior de ese objeto lo trate como un T-Cbol, ¿ok? Entonces, cuando yo ya trabajo con, con los T-Cbol, sí tengo que declarar explícitamente el index. Recordemos lo que hasta ahora hemos conversado en todo este webinar. Hemos, con nuestro Tibol, visto, apreciado una serie de tiempo teóricamente. Hemos manipulado ya en esta última parte un tipo de dato para poder utilizar un paquete que me provee funciones para graficar el plot time series que considere un tipo de dato fecha. Pero si yo quiero utilizar otras funcionalidades, otros paquetes, en el caso particular que estoy haciendo de la coerción, un T-Symbol tiene que llevar declarado explícitamente su variable index. Si no, no sabría cómo conformarse ese conjunto de datos. ¿Ok? Entonces aquí el index, naturalmente, pues va a ser esta variable year month que formé, ¿cierto? A partir de periodo. Nuevamente, esto lo podemos asignar a un objeto. Vamos a poner aquí un new, esto es un new T-Symbol, ¿cierto? Más dos, tres, le podemos poner el nombre que queramos, ¿cierto? Y con esto, que yo lo envío a correr, vamos a ver cómo esto luce. T-Symbol 2. Cuando yo lo imprimo en consola, fíjense que me dice ya que el tipo de estructura es un T-Symbol. Versioné de T-Symbol a T-Symbol. Y esta variable de aquí, la variable periodo, es la que yo he declarado como la variable index. ¿Ok? Si retomamos o recordamos lo que conversamos al inicio del webinar, ya estamos llegando al final del webinar, aquí tendríamos la variable index, que es periodo, declarada explícitamente bajo una estructura T-Symbol, el conjunto de mediciones, que son las exportaciones, y como estoy dentro de esta estructura que se llama T-Symbol, si quisiera que partida fuera la variable key, también debo declararla explícitamente. ¿Ok? No lo vamos a utilizar, pero digamos puede quedar para alguien que sí que trabaja mucho con variables identificadoras dentro de sus series de tiempo. ¿Ya? Entonces grafiquemos. Grafiquemos a través de ggSeason porque nos interesa llegar, luego del vistazo general de la serie de tiempo, llegar a hacer o dar una idea de qué está ocurriendo con la estacionalidad de esta serie. Y para esto necesitamos declarar el nombre de la serie de tiempo como tal, que es exportaciones, y la función ggSeason lo que me declara o lo que me pide para declarar es el periodo, ¿no? En este caso, como se hace year month, quien está normando es el año, por eso lo estoy declarando como periodo year. ¿Ya? Cosas que uno podría hacer, bueno, siempre es bueno y es bonito ponerla mínimamente a un gráfico, cómo debería ir rotulada esa coordenada, ¿no? Entonces le podemos poner millones de dólares y un título, ¿no? Como ggSeason es una extensión de ggplot, démonos cuenta que ya no va un pipe, sino que va un más para ir conectando los cambios en las capas. En este caso, como le voy a cambiar el título, podríamos dejarlo muy sumeramente así, pero mínimamente debe tener un título, ¿cierto? ¿Qué estoy haciendo aquí? Técnicamente estoy haciendo un seasonal plot de las exportaciones de flores.
Y entonces esperaríamos que con esto pudiésemos ver este gráfico de estacionalidad. ¿Ok? Entonces, en el análisis que uno va haciendo, en el que ha podido identificar con lo anterior posiblemente componentes de tendencia y parece que sí, está viva una estacionalidad ahí, lo que seguiría en el análisis exploratorio de series de tiempo es, acompañado de esta herramienta, ver qué ocurre con la estacionalidad en cada mes. Entonces, comentarios rápidos que uno podría hacer sobre esta serie. Febrero es ese mes en donde se disparan, ¿cierto?, las exportaciones de flores, ¿no? Vemos bien marcada la estacionalidad en ese mes. Eso es una forma de ver la estacionalidad. Otra forma u otro gráfico útil con el que uno podría ir ahondando, ¿cierto? Hay hartas herramientas gráficas para el tema de series de tiempo, pero uno podría, por ejemplo, ver las subseries. Acá, si nos damos cuenta, estamos viendo los meses, ¿cierto? Y las líneas de colores son los años para hacer la diferenciación. Pero nosotros podríamos adentrarnos en las subseries que tienen que tiene la serie de tiempo para la estacionalidad. Podríamos decir, bueno, sobre este Newtisible 2, podríamos usar la función de GG subseries, que me interesa la variable exportaciones. Y nuevamente, ¿no? Mínimamente deberíamos ponerle título y rotular los ejes, ¿no? Aquí millones. Sabemos que tenemos, por ejemplo, el XLAP, pueden ser los años, y el título, que no debería faltar por aquí. Aquí le podemos poner, pues, es un Seasonal Subseries Plot de la variable exportaciones de flores. Se me fue poner una mayúscula. Y entonces vemos qué se puede generar de este gráfico para poder ahondar en los temas de la estacionalidad. Y ahora puedo ver con un poco más de claridad qué es lo que ocurre con cada subserie en los meses. Es decir, antes cada línea representaba el año a través de esos meses, ahora estoy viendo lo contrario, ¿no? Estoy viendo cada mes qué ocurre a través de los años. Y aquí nos podemos dar rápidamente cuenta que lo que sospechábamos, ¿no? Febrero parece que es el mes en el que más se exporta y probablemente la exportación promedio es superior respecto a los otros meses. Entonces, desde el punto de vista técnico-teórico de series de tiempo, está presente el componente de estacionalidad. Desde el punto de vista del insight para el exportador, lo que le estás diciendo es sí, definitivamente tu mes estrella es febrero para las exportaciones de flores en ese mercado que es Estados Unidos. Y hay otros meses en los que las tienes un poco más difícil y deberías, ya el técnico de comercio exterior podría empezar a pensar en recomendaciones para la diversificación, por ejemplo, del portafolio de ese exportador. A lo mejor en otro producto o el mismo producto en otro mercado. ¿Ok? Entonces, para poder ir cerrando este webinar de lo que hemos topado hoy, para mí destacar los highlights principales, recordar que los datos de estas series de tiempo, de las series temporales, vienen en cualquier tamaño, ¿cierto? Y en cualquier forma. Eso nos hace presuponer que debemos estar listos para poder hacer tareas de manipulación de datos y de ordenamiento de datos. Número dos, que hay que tener el conocimiento teórico de qué elementos incluye una serie de tiempo, los tres básicos, la variable index, el conjunto de mediciones de observaciones y finalmente la variable identificadora en caso de que se necesite, si alguien a lo mejor va a estudiar a futuro series multivariadas. Y con eso en mente, entonces trabajar con nuestra data que nos viene en bruto
y definir las estrategias para la manipulación de datos. Una vez que yo tenga ya dispuesta en ese formato, ordenado y con estos tres elementos que he mencionado, que teóricamente deben existir, entonces decidir las estructuras de datos con las que yo voy a trabajar, sabiendo que las principales son TS, que son Static-Tibble, y que el Tibble es posible trabajarlo pese a que no es propiamente un objeto serie de tiempo, por decirlo de manera formal. ¿Ok? Sin embargo, que la diferencia entre estas tres va a ser el manejo de la paquetería. No es lo único que tienen en diferencia, digamos, pero principalmente desde el punto de vista del manejo y del uso de R, lo que las está diferenciando es que cada objeto, cada estructura de datos es útil o está asociada a algún paquete que me permita hacer algo en particular. ¿Ok? Luego, naturalmente, lo que resta es que uno le dé sentido eh, al análisis que está haciendo, ¿cierto? De la interpretación de datos dentro de series de tiempo. Y esto prepara un camino para poder avanzar en la preparación de lo que a futuro va a ser la modelación. El análisis exploratorio es fundamental en series de tiempo para poder luego hacer una buena modelación, una buena ingeniería de características. Y eso a la larga, pues sí que impone que tengamos un manejo un poco fuerte de las herramientas asociadas a análisis exploratorio en series de tiempo, asociadas a cada uno de los componentes que se nos puedan presentar. ¿Ok? Eso es lo que ha sido nuestro webinar de hoy, digamos como in a nutshell, en un repaso, lo que hemos estado conversando el día de hoy. Les agradezco que hayan estado conectados, conectadas toda la sesión. Este código va a quedar disponible y compartido por parte de Spatial Lab. Y naturalmente, pues todos quienes estamos conformando actualmente Spatial Lab Analytics, digamos, agradecemos que ustedes hayan estado conectados el día de hoy y que puedan luego ver la grabación si tuviesen alguna consulta, algún contacto, por ejemplo, conmigo. A mí me encuentran en Twitter como ZJBB. Entonces, digamos, por ahí alguien me puede escribir o consultar o comentar o sugerir cosas nuevas.